Un saludo, queridos estudiantes, jóvenes y señoritas, con las disculpas del caso por el retraso. Hemos estado en una semana, plagada de problemas. Nuestro país convulsionado, las elecciones, y el paro médico. Bueno, hemos tenido muchos problemas para poder enviar todavía el material, pero aquí estamos. ¿Sí? Y pues el módulo de microbiología hemos dicho que vamos a tratarlo de avanzar lo más que se pueda. Como siempre, el mensaje de que ustedes profundicen, no lo dejen así. Y bueno, decirles que vamos a tratar de ver, como les había mencionado, la parte de bacteriología, virología, micología y parasitología hasta donde alcancemos. Por favor, la tarea de parásitos, háganla como quedamos, los parásitos que les dijimos primero. Vamos a tratar de llevar hasta donde se pueda. Y al final yo les voy a dar una lista de todos aquellos que necesitan ver, que van a necesitar ver para su beneficio en la parte profesional, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no nos vamos a complicar mucho. ¿Qué decirles? Como les decía, podemos empezar viendo la parte de bacteriología. Cuando hablamos de bacteriología, obviamente el estudio tratado de las bacterias, que es una parte de la microbiología, que microbiología el estudio de los organismos microscópicos. No le daremos tanta vuelta. Sí hay algunos hitos históricos que podemos ir viendo luego, pero me interesa que recordemos algunas cosas sobre estructura celular en relación a la bacteriana. ¿De acuerdo? Hay unas cositas entonces que necesito que pongan mucha atención. Cuando yo hablo de bacterias, ¿sí? Las tenemos que mencionar como células procariotas, o procarióticas, o procariónticas, dependiendo de donde lo vean. Son células menos evolucionadas, como dice ahí. Está marcado en rojo. Son células menos evolucionadas. Nos metemos a la cabeza desde ahora que procariota es célula menos evolucionada, más rústica, vale decir también más antigua para muchos, que se encuentran en las bases de la evolución propiamente dicha. ¿Sí? Esto de menos evolucionadas, como les había dicho, tiene que quedárseles en la cabeza, y que carecen de organización nuclear y organelas. Organelas u organelos u organoides también, no dependiendo del lugar también donde vean, donde estamos viendo ahí. Me voy a meter a la cabeza que organización nuclear o núcleo no tienen, ¿sí? Una diferencia que yo puedo preguntar en el examen entre una célula procariota y una eucariota es que la procariota o antigua o rústica no tiene organización nuclear, no tiene un núcleo definido. ¿De acuerdo? Bien. Esta parte, por favor, los ribosomas. Los ribosomas. Ribosomas en 70S. ¿Sí? Son organoides, son encargados de la producción de proteínas. 70S a diferencia de la eucariota que tenemos 80S, que es el coeficiente de sedimentación. Organelos que tenemos también entre las eucariotas y las procariotas, no nos vamos a olvidar. Los ribosomas, relacionados a código genético, relacionado a la producción de proteínas y a las estructuras básicas, ¿no? Ribosomas, ¿sí? Organelo, organoide que compartimos. Aquí dice que tiene ADN circular. Si yo recuerdo, ya supe por ahí que vieron en la parte de bioquímica ADN. El ADN sabemos que, por decir, en nuestras células es de forma espiralada, ¿no? Es como una doble hélice torcida. En la célula procariótica, y que yo voy a preguntar también, es de forma circular y no tiene las proteínas histónicas. ¿De acuerdo?
Y aquí viene un término que vamos a ir, que tenemos que también ver, ¿sí? Aparte no tiene proteínas tónicas presente. Ahí tenemos unas fotos de las posibles bacterias, no son tan buenas. Antes de decir la clasificación les decía que viene el término nucleoide, que es un núcleo rústico que reemplaza al núcleo de las células eucariotas. En la célula eucariótica o célula avanzada que tenemos los organismos superiores tenemos un núcleo. Las procariotas tienen uno bastante rústico denominado nucleoide. ¿Sí? En cuanto a su clasificación, cuando hablamos de la clasificación hay varias. Hay desde aquellas que hasta en términos demasiado raros, pero nosotros nos vamos a acordar del reino Monera. Las bacterias están agrupadas en el reino Monera o Moner, también dependiendo de la fuente que tengamos. El reino Monera o Moner, ¿sí? En el reino Monera van a estar contempladas las eubacterias, ¿sí? Que a su vez están divididas en bacterias y cianobacterias. Vamos a ir viendo más adelante características, ¿de acuerdo? Entonces están las bacterias, las cianobacterias, dentro del reino Monera. Tenemos que pensar, por ejemplo, que también parte de la clasificación vienen las arquebacterias, dependiendo del lugar donde también veamos la fuente. Hay también arqueobacterias, hay lugares que dice arqueo, y a mí lo que me viene con el prefijo arqueo o arque es antiguas. Se supone que son bacterias más antiguas que han sido o han aparecido primero en el ciclo evolutivo de la vida. Vamos a ver también más adelante algunas características, pero de ya que tenemos las termoacidófilas extremas, las metanógenas, las halófilas extremas, como clasificación de estas bacterias. Las vamos a ir viendo. Aquí aparecen dos personas bastante importantes dentro de la microbiología. Es Louis Pasteur, quien entre otras cosas ha sido el promotor o a partir de quien se ha dado la pasteurización, que es una forma de extraer o matar organismos, ¿verdad?, de ciertas sustancias. La pasteurización, como en la leche, ¿sí? Tiene varios descubrimientos, un científico bastante importante. Y el de su lado es Robert Koch, quien ha descubierto el bacilo de Koch, que también lo vamos a ir tocando después. Han sido científicos microbiólogos muy importantes en el aporte al conocimiento sobre esta rama. Y pues Louis Pasteur como tal se lo considera padre de la microbiología, por todos los aportes que ha hecho, ¿sí? Este caballero, ¿sí? Y recordando también, como habíamos dicho, ¿sí?, aparte que ha aportado la pasteurización y ha hecho muchos otros descubrimientos, ¿sí? Louis Pasteur o Pastel, como querramos, ha sido alguien, es un referente actual de la microbiología. Y Robert Koch, como quieran, dependiendo la fuente, también ha aportado en el descubrimiento de algunos bacilos o de algunos patógenos importantes, ¿sí? No nos olvidamos de esos señores. Ahora, tenemos que ver la estructura bacteriana, ¿sí? Y para un mejor estudio tenemos que ver la envoltura, que es la cápsula y la pared celular, la membrana celular o plasmática, ¿sí?, el citoplasma y el nucleoide, ¿sí? No nos vamos a olvidar, estas son las estructuras propias de una bacteria. Y viendo aquí en este esquema vamos a ir relacionando, ¿no? Desde la parte externa, que es la envoltura, aquí tenemos la cápsula, ¿sí? Luego tenemos la pared celular, ahí está, ¿sí?, que vendrían a ser la parte externa, lo que le da patogenicidad a la bacteria,
esta cápsula no nos tenemos que olvidar que es una parte importante de la patogenicidad. ¿Sí? Ahí hay un esquema en paralelo. Tenemos la membrana celular, que también la tienen las células eucarióticas por dentro del citoplasma, y el nucleoide, que como vemos bien es material genético poco organizado. Esta estructura y estos organelos no tenemos que olvidarnos, ¿sí? No tenemos que olvidarnos, tenemos que tomarlos muy en cuenta. Y así como a la derecha hay muchos esquemas en el internet en donde nos van a mostrar las partes que tiene. Por lo general la forma de la bacteria es así alargada. Y nos tenemos que acordar de que el material genético está ahí en un montoncito, así como podemos decir desorganizadas las cadenas de ácidos nucleicos. Tenemos que acordarnos, ¿sí? Y pues tiene algunas cosas en el exterior. Para eso nos valemos de un esquema un poquito más exacto, en donde vamos a ir viendo estructura por estructura de qué se trata, ¿sí? Aquí tenemos una bacteria tipo, ¿sí? Sabemos que es eucariótica rústica, y nos referimos primero a su flagelo, que es un organoide locomotor, es decir, de movimiento, que tiene un cuerpo basal, gancho, filamento tubuliforme proteínico. De acuerdo, ese gancho en algunos lugares también lo vamos a ver como codo, ¿sí? Tiene una estructura relacionada al movimiento, el flagelo. Ahí tenemos. Como podemos ver aquí, algunas veces tienen más de uno. En el caso de este esquema tenemos 3 flagelos, ¿sí? Tienen sus filamentos, y el gasto de energía, el uso de la energía que va a dar es importante para la función que desempeña este organoide. Cuando hablamos de otro nos referimos al pili, los pilis o pelos proteínicos, formados por una proteína, la pilina, ¿de acuerdo?, que es para la fijación o adherencia entre bacterias. Ojo que vamos a ver después por qué se fijan entre ellas, ¿de acuerdo? Porque se agarran entre ellas, hacen su juntucha, ¿no? Porque es la manera en que actúan, la manera en que invaden muchas veces y les da sus características patogénicas. Cuando hemos hablado de la cápsula, decimos que, como aparece ahí, es una capa viscosa, rodea la pared celular, tiene polisacáridos, algunos polipéptidos, y como había mencionado en el anterior esquema, también tiene actividad patógena, está relacionada a la actividad patógena, ¿sí? Vamos a preguntar en el examen qué es lo que mayormente se encuentra en la cápsula. Me dirán polisacáridos, escasos polipéptidos. De acuerdo, una actividad patógena le va a dar la cápsula, especialmente cuando vamos a ver después si tienen la capacidad o no de ser reconocidas por un tipo de tinción. Ahí está su envoltorio, que también dentro de ella está la pared celular, y aquí hay una estructura péptido-glucano. No nos vamos a olvidar, ¿sí?, del péptido-glucano, que esa es la diferencia principal entre las que son más agresivas. Tiene canalículos y brinda protección a la bacteria, ¿sí? Y le da también características, esa presencia de péptido-glucano a la bacteria, que pueden ser más o menos patógenas. La membrana celular, ¿sí?, fosfolipoproteica, como todas, ¿no?, como en las células eucarióticas, dice permeabilidad selectiva para transporte de materiales. En ese sentido, digamos que es como la membrana celular tipo común y corriente que conocemos en nuestras mismas células, ¿no? Ahí tenemos mesosomas, por ejemplo, que están relacionados a mantener la forma de la bacteria. El citoplasma, como vemos ahí, que tiene abundantes ribosomas, inclusiones citoplasmáticas y plásmidos. Nos vamos a acordar de plásmidos, algunas estructuras que tienen también las células vegetales,
pero son orgánulos que tienen diferentes funciones, ¿sí? Las inclusiones citoplasmáticas, dependiendo del tipo de bacteria, qué cosas van a utilizar, pero si la vemos bien y comparamos con una célula no eucariótica, tiene bastante menos. Los gránulos de alimento, dice producto de algún metabolismo hecho por el organismo, ya dependiendo cómo o dónde se encuentra la bacteria. Ese nucleoide dice que está en el citoplasma, tiene su ADN circular, se une al pliegue de la membrana y no tiene proteínas histónicas. Por eso esta forma que tiene ahí, sabemos que la proteína histónica le da la forma, la característica al ADN en la célula eucariótica. Este no lo tiene, por eso está ahí todo un enredo, ¿no? Está todo por ahí volando, por aquí, por allá, ¿de acuerdo? Y toda esta estructura, toda esta forma que vemos aquí, es de una célula mucho más rústica que la célula eucariótica, ¿de acuerdo? Los mesosomas, como ya habíamos mencionado, plegamientos de la membrana, ahí hay enzimas y citocromos, que están relacionados con la coloración de la bacteria y con la capacidad de metabolizar algunos alimentos que pueda ingerir o que pueda obtener. Bien, y bueno, también cumplen funciones importantes, ¿no? En otras palabras, digestión de la célula eucariótica. De acuerdo, cuando hablamos de los ribosomas, ya los habíamos mencionado, formación de proteínas. Ellos están relacionados a su código genético, los plásmidos, que son moléculas de ADN circular independiente del ADN circular bacteriano, ¿sí? Moléculas de ADN circular cumplen otro tipo de función que vamos a ir viendo más adelante. Cuando hablo de la clasificación por su forma, ojo con esto. De acuerdo a su forma o la forma que adoptan, se pueden clasificar en ¿qué? Miren las formas que van apareciendo. Hay bacterias con todas estas formas y yo no quiero que se olviden. Voy a preguntar. Ese es un espiral, por ejemplo, y este otro es un espiral más tupido. Este es un redondo. Si es redondo es un coco, ¿sí? Este de aquí es como un supuesto bastón, bacilo, el vibrio, que es como una media luna. Como les había dicho, este es una espiral, no tan tupido, o no con muchas secuencias el espirilo, y en espiral con más secuencias o más tupido, espiroqueta. ¿De acuerdo? Se diferencian estos dos en la cantidad de vueltas que tienen, en la extensión que van a tener. Son parecidos, pero no son iguales. Y ahora, hay otra clasificación dependiendo entre cuántos se van a juntar. Miren aquí, ¿se acuerdan de los pelos de los pilis? Se iban juntando las bacterias entre ellas, se van colando. Cuando se juntan dos es un diplo. Si es coco, diplococo. Aquí tenemos una tetrada, ¿sí? Y aquí cuando tenemos una fila india, estamos hablando del estreptococo en forma lineal. Y cuando tenemos aquí en forma de racimo, estamos hablando del estafilococo, ¿sí? De a dos, el diplococo, por favor. Una tetrada, hay también las triadas, pero aquí está la tetrada y aquí lineal el estreptococo en línea. Y el estafilococo, un racimo ahí, cualquiera, un puñado, ¿no? Va a depender de eso. Ahora, si yo tengo un bacilo que está en fila, en línea, como podemos ver aquí, entonces combino, pues, ¿sí? Combino, es un estreptobacilo. Aquí dos diplobacilo. ¿De acuerdo? Voy combinando dependiendo entre cuántos están, cómo se han dispuesto el nombre que tienen, si es una espiroqueta o cualquier otro de los tipos, ¿sí? Ahora, también se clasifican por los flagelos que tengan, ¿de acuerdo? Se pueden clasificar en aquellos que tienen un flagelo triste,
Aquí tenemos un mechón que viene por ahí. Aquí tenemos rodeado totalmente de flagelos y aquí tenemos flagelo por un lado y flagelo por el otro. Cuando tenemos un solo flagelo se llama monotrica. El sufijo trica que significa pelo. Un solo flagelo. Cuando tenemos el mechón es lofótrica. Lofótrica. Cuando tenemos en toda la estructura rodeando es perítrica. ¿Sí? Perítrica. Y cuando tenemos en ambos lados anfítrica. ¿Sí? A ambos lados. Son preguntas potenciales de examen este tipo de clasificación. ¿De acuerdo? Como podemos ver el bacilo, ¿no? Como podemos ver el bacilo está ahí y puede tener sus flagelos y recibir una clasificación. Para observación bacteriana, como la resolución del ojo humano es inferior al tamaño de las bacterias, uy, qué novedad, que obviamente no podemos ver a las bacterias. La visualización de estas se realiza a través del microscopio. ¿Sí? En forma directa, cuando hacemos un examen en fresco, se denomina así, examen en fresco, cuando directamente se trae la muestra y observamos. Y también con el uso de tinciones bacterianas. Ojo, la tinción Gram, desde ahorita yo no quiero que se olviden. La tinción Gram, así con M de mamá, no con N, es la tinción diferencial más importante y la que más se utiliza en microbiología. ¿Sí? Más utilizada. ¿Por qué? Porque permite diferenciar, clasificar, observar la forma de las bacterias. Precisamente las clasifica en gram positivas, que se van a teñir violeta, por la presencia de harto peptidoglucano. Violeta, métanse a la cabeza, violeta, porque hay abundante peptidoglucano. Pregunta de examen. Las gram negativas se van a teñir de rojo por no poseer abundante peptidoglucano. Ahí tenemos las gram negativas. Podemos observar. Se ha teñido de ¿qué? De rojo. La gram positiva se ha teñido de violeta. Por favor, estas diferencias que vamos a preguntar también de rojo y de violeta. Gram positiva, violeta. ¿Sí? Y esta tinción, ¿sí? Dependiendo del nombre, dependiendo del peptidoglucano, molecularmente podemos verla aquí, ¿sí? Gram negativa, gram positiva. Miren el peptidoglucano, pared celular, en la pared celular, harto peptidoglucano, abundante. Y aquí, miren, poco peptidoglucano. Estamos hablando de la diferencia entre gram positiva, ¿sí? Con harto, con abundante, ¿sí? Abundante peptidoglucano, como dice aquí, gram positiva, y la gram negativa con escaso peptidoglucano. Miren poquitito en relación a la otra, ¿sí? Lo que no se me tienen que olvidar sobre todo, por favor, ¿sí? En la coloración violeta, como habíamos dicho, que vamos a preguntar. Antes de ver la parte de nutrición, no se me van a olvidar en adelante que las gram negativas son las más agresivas. Si las comparamos entre las dos en el nivel de agresividad, capacidad invasora y capacidad de producir patogenicidad, las gram negativas se llevan la flor. Son súper malas. Las peores enfermedades vienen causadas por gram negativas. Cuando hablamos de sepsis y fallas multiorgánicas, cuando hablamos de trastornos relacionados al manejo en terapia intensiva por grandes invasiones bacterianas, las gram negativas son las que van a estar arriba en la capacidad de resistencia y en la capacidad de poder invadir rápidamente los tejidos y poder llevar a la falla multiorgánica que conduce a la muerte. Ya yendo a la parte de nutrición, como les habíamos dicho, las bacterias tienen alimentos de la siguiente manera, de forma autótrofa. El prefijo auto dice, ¿sí? Ellas mismas, uno mismo.
obtienen alimentos de los compuestos orgánicos como de la fotosíntesis o la quimiosíntesis. ¿Sí? Si nos acordamos de la fotosíntesis en base a la luz del sol, ya como ocurre con el reino vegetal, la producción de la clorofila en base al sol. Ahí está la fotosíntesis, la producción de sus nutrientes a partir de una acción autótrofa. En cuanto a la quimiosíntesis, como decimos ahí, es otro tipo de sustancias que van a producir solas en base a otras características dependiendo del medio en el que se encuentran y lo que vayan a tener cerca de ahí, de donde estén habitando, ¿sí? Vamos a poder ver dependiendo la forma en que actúan. Quimiosíntesis, quimiolitosíntesis o quimioorganosíntesis. En términos un poco complicados, que si nos dé tiempo lo vemos. La forma heterótrofa obtienen alimentos de compuestos orgánicos procedentes de otros organismos vivos. Son parásitos o mutualistas o de organismos muertos, saprobiontes o saprófagos. Son términos que sí necesitamos acordarnos y que podemos preguntar. En una nutrición heterótrofa, diferente, busca de otro organismo la nutrición, va a sacar la alimentación, porque van a ser parásitos o mutualistas, es decir, se van a meter y van a convivir con el otro ser, no lo van a matar, no lo van a enfermar, o le conviene que siga vivo, pero les alimente, cuando veamos la parte de parásitos, o cuando hablamos de los saprobiontes o saprófagos, que son aquellos que se van a comer estructuras ya en descomposición, seres vivos en descomposición. De esas también hay varias. ¿De acuerdo? Nos vamos acordando entonces de estas diferencias. También tenemos los mixtótrofos, que son quimiolitótrofos y heterótrofos, ¿sí? Como podemos ver, la combinación de ambos. Mixto, por eso mixto, mezcla, ¿sí? Como podemos ver, estas dos formas de producir sus nutrientes, su alimentación, que les va a mantener vivos y con capacidad de realizar sus funciones biológicas en los mixtótrofos. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo luego ejemplos y nos vamos a dar cuenta entre quiénes son estos autótrofos. Vamos a ir revisando ejemplos dependiendo del tipo de metabolismo que cumplan. ¿De acuerdo? Ahí está bien. Sonriente, bueno, un poco más simpática. Cuando hablamos de la respiración, es el proceso de obtención de energía contenida en los alimentos para sintetizar ATP. Y puede ser, nosotros sabemos que como seres eucariotas y con células de metabolismo superior, tenemos que realizar el ATP a través del ciclo de Krebs, que es todo un calvario describirlo, ¿verdad? En base a diferentes procesos, la participación de diferentes estructuras, enzimas y metabolitos y todo aquello. ¿De acuerdo? Mientras que la respiración bacteriana va a tener otro tipo de obtención de ATP. Hay bacterias aerobias estrictas, es decir, bacterias que tienen que estar en un lugar oxigenado. ¿De acuerdo? Si no van a estar oxigenadas, se van a morir. A eso se refiere con aerobias estrictas. ¿Ya? Se utilizan el oxígeno para respirar, como el Acetobacter aceti. Hay un montón de ejemplos, pero lo vamos a mencionar a este señor, el Acetobacter aceti. ¿Sí? Hay también las anaerobias estrictas y no utilizan oxígeno para la respiración. Hay varias que son así, ojo. Aquellas que se entran en contacto con el agua oxigenada y ¡pum!, pasan a mejor vida. Es precisamente porque no necesitan el oxígeno, más bien resulta nocivo para su funcionamiento o para su supervivencia. ¿De acuerdo?
Los lactobacillus vulgaris, por ejemplo, o vulgaricus. Estos nos vamos a tratar de recordar, ¿sí? Las anaerobias facultativas, que pueden o no utilizar oxígeno para la respiración, son mucho más fregadas estas porque pueden vivir adaptándose a diferentes condiciones. De acuerdo. Anaerobias facultativas se pueden adaptar. Un ejemplo claro es la Escherichia coli. Con la Escherichia coli no hay personal de salud que no nos vayamos a topar. Es de las más frecuentes en las infecciones, sobre todo cuando hablamos de infección urinaria, que hay prevalencia de damas en nuestro curso. La mayor parte de infecciones urinarias son por Escherichia coli. Precisamente una bacteria que se encuentra en el tracto digestivo inferior, más que todo con las heces, ¿no? Sale. Mientras Escherichia coli se mantiene ahí, bueno, una vez que llega a otras estructuras puede ser bastante agresivo y peligroso. Bastante peligroso, ¿sí? Entonces es un anaerobio facultativo, es una anaerobia facultativa la Escherichia coli. No nos vamos a olvidar esos detalles. ¿De acuerdo? Al menos porque, como les digo, aparecen infecciones en todo lado. Y aquí tenemos una caja Petri. Como podemos ver, es como una crema, ¿no? Cuando compramos esas cremas de mano que se destapan así en formas circulares, una caja Petri, que es el tipo de lugares donde se cultivan las bacterias, así como una tapa, y se lleva al laboratorio para ver cómo se han organizado. Si se han puesto en fila india, se han puesto de a 2, de a 4, en racimo, como las habíamos clasificado. ¿Sí? Ahí las cultivan. Hay diferentes medios de cultivo para poder analizar cómo se ponen. Es el tipo de manera que se puede hacer un análisis, ¿no? A veces se tiene la estructura, no es agarrar el pedazo de tejido, ponerlo al microscopio, a veces no se reconoce. Se necesita un medio de cultivo para poder establecer qué tipo de bacteria es, cómo se ha organizado. Entre las características que tienen las bacterias tenemos la reactividad, ¿sí? Que realizan movimientos de desplazamiento como respuesta a un estímulo o tactismo, ¿de acuerdo? O sea, reacción. Reactividad tiene que ver con reaccionar. Esos estímulos pueden ser luminosos, fototactismo, y químicos, quimiotactismo, ¿sí? Dependiendo en el medio que se encuentre, ¿de acuerdo? Reaccionan a estímulo luminoso, estímulo químico y todo aquello. ¿Sí? Reactividad. Y más si se encuentran en un lugar en donde se sienten a gusto, ¿no? Y van a invadir con todas las de la ley. Más si es una persona inmunodeprimida en donde no hay las defensas adecuadas, van a estar a sus anchas, ¿no? Y van a sentirse estimuladas para poder realizar lo que tenemos a continuación. La reproducción, que está dentro de las otras características de estas bacterias. Me interesa que se acuerden que es de tipo asexual, es por fisión binaria previa y replicación del ADN circular. ¿Sí? Aquí está, replicación del ADN circular. ¿Sí? Fisión binaria previa, fisión binaria. Replicación del ADN circular, fisión binaria, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros nos recordamos que nuestras células eucariotas se multiplican, se van a proliferar por la mitosis, en caso de las células somáticas. Cuando hablamos de las células sexuales, hablamos de la meiosis, que son dos tipos de procedimientos con subfases que no van a realizar las bacterias, y eso es algo que quiero que se les quede. ¿De acuerdo? ¿Qué importancia podemos ver en esta parte, ¿no? De la reproducción? En el ecosistema, ¿sí? En el ecosistema estamos hablando de la conjunción del medio ambiente, estamos hablando de la convivencia con los demás seres vivos,
¿sí? Hay una importancia porque la proliferación que van a poder tener por esta visión binaria, ¿sí? Va a poder traer consecuencias malas como positivas también, como en el caso de que sintetizan compuestos orgánicos. Las bacterias también van a estar implicadas en la síntesis de compuestos orgánicos y también van a estar como en la industria alimentaria. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, en el caso del yogur y algunos otros alimentos, tenemos también algunas bacterias que son productoras de antibióticos, que son utilizadas también en laboratorio. Muchas están siendo estudiadas para ser introducidas y poder manejar algunas patologías. Entonces tienen muchas cosas importantes y además la patogenicidad. Antes de pasar a mi lista de ejemplos, la importancia también está en la patogenia y junto con la patogenia la resistencia que pueda empezar a tener a los diferentes antibióticos, lo que puede causar en las personas que no se pueda manejar una determinada infección y sea letal, potencialmente letal, ¿sí? Aquí vamos a hacer una lista de unas 10 bacterias, como la tuberculosis, que es producida por el Mycobacterium tuberculosis, la faringitis por el Streptococcus pyogenes, la neumonía por el Streptococcus pneumoniae, la caries por el Streptococcus mutans, la difteria, el Corynebacterium diphtheriae, la gonorrea por la Neisseria gonorrhoeae o gonococo también, así, el cólera por el Vibrio cholerae, vibrio, la tifoidea, la Salmonella typhi, la sífilis, el Treponema pallidum, que es espiroqueta, este caballero, y una que es la bartonelosis por la Bartonella bacilliforme, que no es tan común en nuestro medio. Nos ponemos a ver algunas de las enfermedades más comunes con su causante y yo quiero que me analicen bien, se aprendan muy bien esa tablita, porque luego en la parte de farmacología podemos enfocar los diferentes antibióticos con los que se los maneja. ¿De acuerdo? Siempre tomando en cuenta la importancia. ¿Sí? Ahí tenemos una lista. Vamos a ir viendo después más. Tenemos que ir viendo más, sobre todo dependiendo del lugar en el que atacan, las características que tienen. Ya les había mencionado que los gram negativos son más negativos, no por nada son negativos, son malísimos. Los gram negativos son agresivos, son malos, causan muchos problemas los gram negativos, ¿sí? Entonces tenemos ahí otros. Vamos a ver luego otros, mejor dicho. Cuando yo hablo de cianobacterias, son eubacterias gram negativas unicelulares, ¿sí? Tienen una matriz gelatinosa, una pared celular compuesta por aminoazúcares, pectina, henocelulosa, ¿sí? Estamos bien yendo de acuerdo a la clasificación, ¿no? Las cianobacterias. Y está rodeada por una vaina mucoide de polisacáridos, ¿de acuerdo? El citoplasma de la cianobacteria tiene membranas tilacoidales, ¿sí? Realiza fotosíntesis con pigmentos fotorreceptores. Y ahí tenemos la ficocianina en azul y la clorofila A en verde azulado. Nos vamos a acordar de eso. Como ejemplo, el Cushuro o nostoc en lagunas andinas. Si nosotros nos acordamos, en la parte del altiplano tenemos lagunas de diferentes colores. La laguna verde, la laguna azul, la laguna colorada, en donde hay una gran especie de fauna y de flora, en donde este tipo de bacterias son encargadas de producir el color. Precisamente al estar ellas ahí le van a dar la coloración que les da la apariencia que van a tener o que tienen estos lugares, bastante interesantes, ¿sí? Ahí tenemos el ejemplo de este Cushuro, cómo se organizan, cómo se ponen, más parecen cebolla, en algunos casos gusanos, ¿no? Y habíamos dicho que si es una tira, estamos hablando de ¿qué? Nos vamos a acordar en la clasificación de acuerdo a forma. Aquí tenemos su vaina, su pared, las fibrillas, los tilacoides, ribosomas, y miren cómo se ponen, ¿no? Ahí está.
terminan dando una apariencia como de uva. Precisamente hay una matriz gelatinosa que es lo que le va a dar esa apariencia, pero no estamos hablando que más de la bacteria, las bacterias que se han organizado de esta forma, como podemos ver aquí. Realmente parece siempre una gelatina, ¿no? Una uva, perdón. Y ya casi terminando, tenemos las arquebacterias o arqueobacterias. Y miren, aquí viene un término importante, dice bacterias ancestrales unicelulares, ¿sí? Una pared celular con pseudopeptidoglucano, dice que habitan ambientes semejantes a los que existían hace 3.000 millones de años, ¿de acuerdo? Hay pseudopeptidoglucano y el prefijo arque o arqueo, pero también pueden ser arqueobacterias, se refiere precisamente a antiguas. Algunas están en los volcanes, en lugares que tienen la misma pinta, apariencia, características de hace millones de años. Y van a tener una clasificación. Tenemos las metanógenas, que sintetizan precisamente el metano a partir del dióxido de carbono y del hidrógeno. Habitan en ambientes anóxicos, como desagües, pantanos. Están también en el tubo digestivo humano. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver ejemplos. Pero cuando hablo de anóxico, en lugares que van a carecer de oxígeno, ¿no? Estamos hablando del dióxido de carbono, el hidrógeno principalmente. Hay algunos ejemplos que ya vamos a ir viendo, ¿sí? No importa que se den cuenta, habitan el tubo digestivo humano, entonces vamos a ver que sintetizan el metano, por lo que si nos ponemos a ver como algunos experimentos han habido, se puede prender fuego, y eso no es gracioso. En este caso vemos a la vaca como, bueno, falta saber si esto tiene verdad, pero tiene un fundamento precisamente en los gases que van a producir este tipo de bacterias, ¿sí? Tenemos las termoacidófilas extremas, que están en manantiales muy ácidos, muy calientes, como fuentes sulfurosas del parque Yellowstone en Estados Unidos, en lugares en donde hay fuentes sulfurosas, como dicen. Sabemos que el ácido sulfúrico es de los más potentes que hay, de los que tienen un pH mucho más bajo, pueden disolver hasta metales. Entonces estas bacterias son muy resistentes tanto a calor como a la acidez. Sí, están en lugares exclusivos, en lugares muy especiales, no se las encuentra en cualquier lugar. ¿De acuerdo? Son muy calientes y muy ácidos los lugares donde pueden estar. Miren aquí. Si este es un lugar demasiado caliente, demasiado ácido, no creo que sea propicio poderse ir ahí a dar un buen baño, ¿no? Yo creo que no nos saliría. Cuando hablamos de halófilas extremas, son ambientes acuáticos, altísimo grado de salinidad, que tienen bacteriorhodopsina, que es un pigmento púrpura fotosintetizador. Como en la Laguna Colorada que tenemos en el altiplano, en el departamento de Potosí, ¿no? La bacteriorhodopsina es púrpura, le da esa característica, y no es que esté sucia el agua, sino que es la presencia de esa bacteria. ¿Sí? Que bueno, por lo menos algunas consecuencias no va a tener respecto a la persona que se entra. Hay bacterias, como vemos aquí, que están en diferentes lagunas, en diferentes lagos, que le van a dar una apariencia, pero no es precisamente de que tenga desechos de alguna clase contaminante, sino que viven ahí. Como podemos ver aquí, hay una especie de barro que se encuentra, un sedimento en donde las vamos a encontrar. Algunas de ellas no son tan graves, no traen consecuencias tan graves. Aquí también podemos ver, miren, incluso tienen algunas propiedades curativas, ¿no? Como en el caso de las aguas termales, ¿sí? Ese tipo de detalles que tenemos que ir acordándonos.
Entonces, hemos visto esta parte de las arqueobacterias, su clasificación, metanoinas, termoacidófilas, halófilas extremas, lo que sintetizan, dónde se encuentran, ¿sí? En qué partes están, y tenemos que siempre tomar en cuenta el tipo de actividades que tengan, ¿sí? Bien, entonces, bueno, yo les agradezco por haber empezado con este libro de bacteriología, un poquito atrasados, pero vamos a tratar de avanzarlo mejor, vamos a tratar de enviar más material y complementar de la mejor forma para que en clase podamos quedarnos con lo más importante y podamos aplicarlo luego en nuestro quehacer profesional. Un saludo muy cariñoso para todos ustedes y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.